Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a otra edición de nuestras entrevistas auditivas. En esta oportunidad me encuentro con Scarlett Godoy, quien es fonoaudióloga de nuestro centro auditivo de Providencia. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Hola Tommy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Se preguntaron ustedes por qué estamos reunidos hoy acá en esta entrevista y es porque queremos conversar sobre uno de los temas que suelen plantear ustedes como usuarios al venir al centro auditivo. Y ese tema lleva como título una pregunta que dice, ¿por qué me molestan tanto los ruidos cuando uso mi audífono que es nuevo? O sea, yo llevo usando el audífono para sordera un par de semanas y siento que hay ruidos que me molestan más de la cuenta, más de lo normal, es incómodo, me resulta molesto. Ese es como el modo de contexto, la introducción que queremos darle a ustedes para que sepan de qué se trata esta entrevista. Entonces la primera pregunta que queremos realizarte a ti, Scarlett, es ¿por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué al comenzar a usar mi audífono para sordera me empiezan a molestar algunos ruidos? Ok, sí, es verdad. Muchas pacientes se aquejan de eso cuando hacemos la primera prueba de audífono, de que sienten todos los ruidos. Y pasa que llevan mucho tiempo sin escuchar, entonces se acostumbraron a no escuchar ciertos sonidos. Por ejemplo, los pasos al caminar, el roce de una parca o el sonido de una bolsa. Entonces, al colocarse el audífono es todo un mundo nuevo. Y la única manera de que ellos se acostumbren a eso es a través del uso. Y obviamente asistiendo a los controles para ir haciendo las adaptaciones correspondientes. Pero hay cambios, o sea, claro, una persona que no escuchaba hace mucho tiempo, Ujú. comienza a escuchar mucho, eh, de pronto hay cambios a nivel fisiológico, cerebral, no sé, hay un proceso así, me imagino, ¿o no? Hay una teoría que dice que algunos pacientes desarrollan un fenómeno que se llama reclutamiento. Y eso dice relación con que algunas células encargadas de la audición generan que los sonidos que se emiten en una intensidad más alta, los pacientes lo sientan más fuerte de lo habitual. Entonces, al colocarnos el audífono, se siente más fuerte aún. ¿Qué tipos de sonidos? Por ejemplo, la sirena de los bomberos, los sonidos de la calle, las bocinas, si se cae algo, ese tipo de sonidos los tienden a escuchar más alto de lo normal. Pero de igual manera es un fenómeno que es subjetivo. No todos los pacientes lo sienten en igual intensidad y tiene relación también con la edad, porque mientras más joven, más fácil va a ser la adaptación, va a ser menos el impacto de volver a escuchar los sonidos nuevos porque no va a haber tanta pérdida de escuchar ciertas intensidades de sonidos. Claro, ese punto es súper importante, porque según entiendo, como tú bien planteas, esta es una molestia subjetiva, o sea, no es que, eso hay que dejarlo súper claro a las personas que comienzan a usar audífonos, ¿no es cierto? O sea, no es como que te va a No, por pasar sí o usar sí. audífono va a tener esa molestia, sí. No, no es así. Depende de cada caso, depende de la edad de la persona, del grado de la pérdida auditiva, de cuánto tiempo use el audífono y esas cosas. Claro, son varios factores, pero más allá, pongámonos en el caso de que a mí me pasa. O sea, a mí me ocurre esto, tengo este tema, me molestan mucho los ruidos. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, como usuario, ¿qué puedo hacer un poco como para sobrellevar esta situación? Uh-huh. Bueno, lo primero es asistir al control para comentar la situación con el fonoaudiólogo que está a cargo del caso, porque muchas veces se pueden hacer adaptaciones en el audífono para disminuir esa molestia. Por ejemplo, hacerle un cambio en la programación al audífono cuando son equipos que se configuran en el computador, o haciendo cambio en la oliva, que la oliva es la que va dentro del conducto. Se le puede colocar una gomita con algunos espacios entre medios que permite que salga un poco el sonido y no sea tan fuerte al momento de usarlo.
Otra cosa que pueden hacer, si aún así no se acostumbran, es empezar a usar el audífono en espacios más tranquilos o más silenciosos. Por ejemplo, en la casa, apagar la tele y empezar a escucharse uno mismo. Porque hay pacientes que tienen pérdida auditiva hace muchos años y como no se escuchan, empiezan a hablar más fuerte. Entonces, escucharse nuevamente es raro. Por lo tanto, recomendamos empezarlo a usar en espacios más silenciosos, aprender a escuchar sonidos que son más comunes para nosotros que tenemos audición normal, entre comillas, por ejemplo, el sonido del refrigerador, de un aire acondicionado, de los pasos al caminar, como había mencionado anteriormente, acostumbrarnos a esos sonidos más básicos para luego exponernos a ambientes más ruidosos, que sería la calle, un parque, por ejemplo. Esto es en el fondo un periodo de adaptación, ¿no es cierto? O sea, mientras más constante sea la persona usando el audífono y asistiendo a los controles, más rápida va a ser la adaptación, claro, va a ser mucho más rápido. Eso es súper importante también dejarlo en claro, de que asistan a los controles, efectivamente, ¿no es cierto? Porque ahí se van resolviendo todas estas dudas. Nosotros queremos recordar a todos nuestros usuarios que si usted se atiende por nuestro centro auditivo en Valparaíso o Providencia, cuenta con 3 controles posteriores a la entrega del audífono, y aquí esas son las instancias en donde se van resolviendo toda esta incertidumbre, ¿no es cierto? Claro, y no solamente acerca del ruido, de repente vienen al control y hay detalles que son súper básicos. Por ejemplo, no le funciona el audífono, pero es porque nunca le cambiaron la pila o nunca lo limpiaron. Cosas muy básicas se pueden resolver en los controles y que van a hacer un cambio a la hora de adaptarse a ellos. Perfecto. Bueno, Scarlett, la verdad es que estaríamos listos con las preguntas respecto a este tema. Un tema que, como decíamos al principio, mucha gente lo viene comentando en los centros auditivos y que impacta bastante en el uso del audífono, que al final es lo importante, como decíamos recién, o sea, mientras más constante sea aún, mejor perspectiva puede tener. Y de repente por este tipo de situaciones, si uno no las resuelve, se frustra. Y ahí desiste en el uso, claro. Es lo mismo que los anteojos, que de repente, si es la primera vez que usamos los anteojos, vemos como doble o nos duele la cabeza. Solo usándolo, esas molestias van a ir disminuyendo. Perfecto. Bueno, Scarlett, te agradecemos por la conversación, por la explicación, y así que lo podemos dejar hasta acá. Muchas gracias por todo y que estés muy bien. Hasta luego. Chao, que estés muy bien.